relacionados con la ambigüedad y la vaguedad, si no sabemos qué es ambigüedad, qué es vaguedad, o si no sabemos de repente cuáles son los usos y funciones del lenguaje, y dentro de cuál de esos usos el uso prescriptivo lo podemos ubicar. Entonces, necesariamente tenemos que tener estos conocimientos generales, elementales sobre el lenguaje para después avanzar. Hoy vamos a terminar, creo que vamos a poder terminar lo que sería esta introducción para ya mañana poder comenzar a dar el contenido concreto de cómo comienza la unidad número 1, que específicamente en el libro de cátedra en teoría general, en teoría analítica del derecho, el doctor Rodríguez comienza más que nada con la parte, diríamos, pragmática, que es la norma, cómo la podemos ubicar, y empieza a analizar diferentes sentidos del término norma siguiendo a la clasificación de von Reich, para luego comenzar a aplicar los conceptos que hoy vamos a analizar específicamente a la norma y al sistema jurídico. Bien. Nosotros habíamos visto, qué es el lenguaje, qué es la comunicación, estuvimos viendo la distinción entre signo y símbolo, vimos una clasificación de lenguajes naturales y artificiales, vimos los niveles de lenguaje, vimos el análisis diacrónico y sincrónico, vimos las dos teorías que tratan de explicar la relación entre el lenguaje y la realidad. Ahora específicamente vamos a comenzar a adentrarnos en lo que es la lingüística y lo que es la semiótica, y lo que son las partes de la lingüística que también son partes de la semiótica, para concretamente analizar la sintaxis, la semántica y la pragmática, de manera muy sintética, pero por lo menos para tener estos conceptos medianamente claros. ¿De dónde vemos esto? Para que ustedes se puedan ubicar, del primer capítulo de Introducción al Conocimiento Científico de Libur, que es donde más desarrollado está, más claro, pero también está explicado en el libro de Introducción al Análisis del Derecho de Nino. Ustedes van a encontrar en el capítulo, creo que 5, cuando habla de interpretación del derecho, la primera parte habla sobre el lenguaje que hablamos. Y allí hay una síntesis muy buena de estos conceptos. Y también pueden ustedes ver este tema en el primer capítulo del libro de Portela, Ensayos sobre Teoría del Derecho, en el volumen 1, en el primer capítulo, allí hablan sobre lo que es el lenguaje. Así que, además de las clases, bueno, ustedes van a poder seguir. Recuerdan que nosotros tenemos, yo les dije, una de las funciones de los abogados, tomando un diálogo de una serie OXAC, ya no lo sabés porque la vi, no lo hablamos. Vos sabés que en una de las series de Netflix, uno con la pandemia y todo esto se ha empachado, a Doro le gustó mucho a mi marido esta serie OXAC, que trata sobre una persona, un contador estadounidense, que lava dinero para un cartel mexicano. Y obviamente él comienza con esto pensando que no iba a tener ningún problema, y cada vez se va adentrando en una trama cada vez más pesada, delictiva. Y en un momento, en una charla o discusión que tiene con la abogada del cartel mexicano, que lo está presionando para que realice algunas actividades que él se niega a realizar, él, para ponerle un límite, le dice: mi tarea es mover números. Y ella se da vuelta y le dice: y la mía, mover palabras. Entonces, como movemos palabras, tenemos que ver qué es esto de las palabras y del lenguaje. Si no sabemos mover bien las palabras, vamos a tener algunos problemas en el ejercicio profesional. Bien. Vieron que los políticos, si ahora vamos a ver un poco, mueven muy bien las palabras. Vieron que ellos hablan hermoso. Al que escuche del partido que sea, vos decís, pero bueno, son unos, diríamos, son realmente, es que es un arte. Y bueno, ellos mueven perfectamente las palabras. Bien. Entonces, continuando con lo que habíamos comenzado en la primera clase,
ciencia que se ocupa de lo que es el estudio de los signos en el proceso de comunicación. En realidad, este análisis comienza con un investigador, Saussure, que es considerado el padre de la lingüística y es el que comienza a indagar, el que nos comienza a dar estos conceptos que estuvimos desarrollando, qué es el lenguaje, cómo sirve para la comunicación, qué es un signo, qué es un símbolo. Todo lo que hemos estado viendo, en realidad lo vamos tomando ya este curso de lingüística de Saussure. Pero Saussure decía que la lingüística en realidad tiene que ser parte de una ciencia más amplia que se ocupe de todos los signos que se utilizan en lo que es la comunicación humana. Entonces, esta ciencia más amplia, es una teoría general de los signos, es conocida como semiótica o como semiología. La lingüística es la parte de la semiótica que se ocupa específicamente del análisis de los lenguajes naturales. Y tanto la lingüística como la semiótica podemos distinguir diferentes niveles de análisis o diferentes partes. Estas son la sintaxis, la semántica y la pragmática. En forma sumamente sintética, podemos decir que la sintaxis se ocupa de la relación de los símbolos entre sí. La semántica de los símbolos con la realidad. Y la pragmática, la relación entre los símbolos y los usuarios. Específicamente, respecto de la sintaxis, esta se ocupa de determinar los símbolos primitivos de un determinado lenguaje, que, diríamos, para que quede claro, serían las palabras. En realidad no es exactamente las palabras, pero para mayor claridad serían las palabras. Las reglas de formación y las reglas de derivación. Respecto al análisis de los símbolos, qué términos, qué símbolos integran una determinada lengua. O sea, cada lenguaje natural distinto tiene palabras específicas. Entonces uno tiene que determinar cuando nos encontramos con términos que forman parte del idioma español o términos que forman parte del idioma italiano, aquellos que forman parte del idioma francés, del idioma inglés, etc. Pero indudablemente, para poder comunicarnos necesitamos combinar los símbolos. O sea, si no combinamos los símbolos, si no armamos frases
que tengan un significado claro, obviamente no nos vamos a poder comunicar. Y las reglas de derivación lo que hacen es el análisis de cómo formamos frases, oraciones, que tengan significado dentro de ese lenguaje con el cual nos podamos comunicar. Que estén esas reglas de derivación, las frases sean correctas dentro de las reglas que rigen ese determinado lenguaje. Sería la gramática. Y las reglas de derivación son aquellas que nos guían para poder derivar de frases, de oraciones, otras oraciones. Y dentro de las reglas de derivación podemos ubicar toda una ciencia que es la lógica. La lógica, en realidad, lo que analiza es la estructura formal de los razonamientos. Cómo se realizan las reglas de derivación, o sea, dentro de la lógica se especializa en lo que son las reglas de derivación. Además, la lógica en realidad se mantiene dentro del análisis y relación sintáctica existente entre los símbolos del lenguaje que utilice. Doctora, ¿le parece que voy sacando una foto de lo que va a poner en el pizarra en la orden del grupo? Como quieras. No pueda ver atrás. Para que no puedan ver atrás, que voy a sacar bien. una foto y voy ¿No ven atrás? No, por las dudas. Bueno. Más o menos se ve el reflejo de la luz y saca la parte de arriba. La semántica, como ya les acabo de decir, es la relación de los símbolos, del lenguaje, con la realidad. Ahí es donde nosotros podemos ubicar las teorías, la teoría realista o realismo verbal y la teoría nominalista o convencionalista, que trata de explicar cuál es la relación entre el lenguaje y la realidad. O sea, si esta relación es una relación natural, en donde el hombre debe descubrir la esencia de esa realidad para poder nominarla correctamente, o si es el hombre el que le impone el nombre a las cosas. O sea, tratar a esta relación como un símbolo, como una relación artificial, convencional. Concretamente, en la semántica lo que analizamos es significado. El significado está directamente relacionado con el símbolo. Recuerdan que nosotros vimos en la primera clase diciendo que un signo es un fenómeno que a través de la significación nos relaciona en nuestra mente otro fenómeno. En el caso del símbolo, esta significación tiene un concepto específico, que es el significado. ¿Por qué? Porque el significado siempre es artificial y el símbolo es artificial. O sea, el significado convencional, si se le otorga el nombre. Es el diccionario, en definitiva. Ahora bien, si nosotros adoptamos o seguimos una posición nominalista, obviamente, como es el hombre el que le pone el nombre a las cosas, lo que tenemos que tener muy en claro es que generalmente, como la realidad, obviamente es una realidad con muchísima cantidad de objetos y además hay cosas o nombres que responden a objetos inventados por el hombre, o sea que no tienen una denotación, no existen. Obviamente nosotros no le podemos poner un nombre propio a cada cosa.
Entonces, la realidad está conformada por nombres propios, pero también por palabras de clase que tratan de agrupar a objetos que presentan características comunes. Las clasificaciones no son naturales, las clasificaciones también son artificiales. El hombre parte a la realidad, porque clasificar a la realidad es dividirla en partes, en trozos, de acuerdo a una conveniencia, de acuerdo a un determinado criterio, de acuerdo a su necesidad. Si bien las clasificaciones no son naturales y son convencionales, como el hombre presenta características similares en cualquier lugar del mundo y tiene necesidades similares, en general, y percepciones similares, o sea, percibe más o menos similar, sus sentidos son los mismos, generalmente las clasificaciones coinciden en los diferentes lenguajes. Sí, de repente puede haber diferencias, o sea, en el inglés, por ejemplo, el reloj tiene diferentes nombres, si sea reloj de muñeca, reloj de pared, por ejemplo. Y de acuerdo también al contexto en el cual uno se desarrolla, lo que es el ambiente, también pueden existir algunas clasificaciones mucho más detalladas de acuerdo a donde uno viva. Por ejemplo, si uno vive en un ambiente muy desértico, dentro de Sahara, va a tener clasificaciones mucho más detalladas respecto a lo que es la tierra, las arenas, los vientos, con nombres específicos. Si uno vive en ambientes como los esquimales, en ambientes sumamente fríos, van a tener una clasificación muy detallada para lo que es el agua en los diferentes grados de congelamiento, porque le va, diríamos, la supervivencia en ese tema. Tiene que tener muy en claro cuándo puede circular por hielo que está sobre de repente un lago o sobre un arroyo, y cuando no. Entonces hay clasificaciones mucho más detalladas y específicas. Pero en general las clasificaciones coinciden. Esto, por supuesto, siempre teniendo en cuenta lo que es una posición nominalista respecto a la relación entre el lenguaje y la realidad. Bien. Yo a ustedes les dije que, obviamente, en un lenguaje hay nombres propios y también hay palabras de clase. Esto obviamente está relacionado con lo que es diferentes clasificaciones o aspectos o definiciones. Esto está relacionado con lo que es la denotación y lo que es la designación de un determinado término. Y vamos a observar que los nombres propios tienen denotación pero no tienen designación, y que las palabras de clase tienen designación pero pueden no tener denotación. Y que la relación entre la denotación y la designación de un término es una relación directamente inversa. A mayor designación, la denotación va a ser más reducida. Y a menor designación va a ser más amplio. Ahora les voy a explicar qué es designación y qué es denotación, porque es bastante simple. O sea, por ahora todo lo que les dije les puede parecer muy abstracto. Lo voy a ver con ejemplos. La designación son las características que debe tener un determinado objeto de la realidad o inventado. Por ejemplo, si yo defino un término por designación, estoy hablando de la intención de ese término, de qué características, qué requisitos yo tengo en cuenta para que algo se llame de una manera determinada. Por ejemplo, si yo hablo de ciudad, el término ciudad, si hablo de la designación del término ciudad, voy a decir que ciudad es un complejo urbano, estoy inventando una definición, de por lo menos un mínimo de 15.000 habitantes. Si yo defino a esa palabra ciudad por denotación, voy a decir que ciudad es, por ejemplo,
Mar del Plata, Batán, Buenos Aires, Roma, San Martín de los Andes, etc. La denotación es la extensión de un término, es a qué objetos de la realidad yo puedo denominar de esa forma. ¿Por qué digo que la relación es inversa? Porque si yo digo que para que algo sea considerado ciudad, un complejo urbano sea considerado ciudad, tiene que tener como mínimo 100.000 habitantes, se me va a reducir la cantidad de complejos urbanos que reúnan esas características. O sea, cuanto la designación sea más amplia y se exijan más requisitos, los objetos que van a poder ser denominados o entrar dentro de la extensión, la denotación de ese término, van a ser menos. Sí. Tiene que ver con una cuestión de adjetivación, ¿sería? ¿Cómo? Una cuestión de adjetivo, una cuestión de cantidad, calidad. No, es una cuestión de definición. O sea, yo puedo definir por una... Son características de las palabras pueden tener denotación y designación. Volviendo a las palabras, los nombres propios tienen denotación, pero no tienen designación. Porque para que uno se llame de una manera determinada, se llama de una manera determinada por una cuestión de gusto, de elección. Yo siempre cuento la misma anécdota. ¿Por qué me llamo Mónica? Yo me llamo Mónica porque le iban a poner Mónica a mi prima Silvia, no se lo pusieron a Silvia, entonces me lo enchufaron a mí. Mónica. Y Patricia porque le gustó una tía. Pero no hay ninguna característica definitoria para que yo me llame Mónica Patricia. No tengo que tener un determinado color de ojos, una determinada altura, o sea, no hay características. Los nombres propios tienen denotación, o sea, tienen una extensión, pero no tienen designación. En cambio, las palabras de clase sí tienen todas designación, porque en la palabra de clase yo estoy agrupando objetos, yo estoy haciendo un corte en la realidad y meto dentro de esa palabra de clase determinados, y tengo en cuenta determinadas, y después vamos a hablar de las características definitorias y todo este tema. Pero les digo que las palabras de clase siempre tienen designación, pero pueden o no tener denotación. ¿Qué es lo que yo ya les había hablado cuando estuvimos hablando la clase pasada? Yo les había comentado esto. Por ejemplo, una palabra de clase que tiene designación pero no tiene denotación es, por ejemplo, unicornio, cíclope. No existen los cíclopes, no existen los unicornios. Son objetos inventados por el hombre. Pero si de repente alguna vez apareciera algo con esas características, aparecería una denotación y sabríamos que eso es un unicornio o un cíclope. Pero también puede suceder que el objeto ha existido. Profe, sí. Cuando designas, se designa una persona en un cargo. Digo. Sí. Se designa una persona en un cargo. Sí. ¿Cómo? Cuando designo a una persona en un cargo. Sí. Ese término designar. No. Ahora vamos a hablar de también ambigüedad y vaguedad. Designar significa, también tiene diferentes. Acá estamos hablando de denotación y designación. Designación son las características dentro, sí. Pero también tiene otras acepciones. Es designar, es proponer, es nombrar. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las ambigüedades y cómo se soluciona nada más. Bueno, me perdí. Les decía que en las palabras de clase puede suceder, todas tienen designación, pero puede suceder que el objeto al cual se refiere esa palabra de clase haya existido, pero actualmente se ha extinguido. Como son los dinosaurios o como son la cantidad de especies que todos los días se están extinguiendo en nuestro planeta por el desastre que últimamente hemos convertido al planeta. Yo una vez, no sé dónde, porque yo leo, después no me acuerdo de dónde, qué sé yo, pero hay cosas que me quedan. Estaba chiquita, hace mucho tiempo. Me pongo a leer en cosas una persona que decía, un autor que decía que en las dimensiones del planeta Tierra, la raza humana en realidad es como hormigas.
Somos como hormiguitas en el planeta. El problema, dice, que estas hormiguitas cada vez se están poniendo más agresivas y más destructivas. Va a llegar un momento en que el planeta Tierra se va a cansar, se va a sacudir y las va a extinguir. Siempre me quedó eso. En algún momento se va a sacudir y así ya me hartó esta especie realmente dañina y la extinguimos, se acabó la historia. Se sacudió, se extinguió. Se extinguieron los dinosaurios. Y la verdad que, bueno, estamos, independientemente de las otras, porque la verdad que en estos momentos la situación que estamos viviendo en nuestro país, en todo el mundo, cada vez escala más. Uno de repente, pero la verdad que la situación es terrible, porque ahora uno todos los días escucha algo distinto. Ahora China aparentemente le va a mandar más a Rusia, lo va a apoyar, y esto, las consecuencias económicas ni hablar, pero estamos complicados. Y ya ahora nadie está lejos. Porque antes decían, bueno, ya estamos acá, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Nadie está lejos, ¿verdad? Te tiran los misiles, más, ¿viste? Creo que los misiles que tiene en su poder Corea del Norte, por la distancia creo que no llegan a Mar del Plata. Creo que la ciudad que queda fuera, por las distancias que yo, somos nosotros. Sí, somos. Claro, zafamos con los de Corea del Norte, pero los de Rusia me parece que están medio más cerca. O sea, no. Sí. Es más, se hizo hasta una propaganda con eso de una cerveza Sí. conocida diciendo vayamos todos A Mar del Plata porque no llegan. Porque no llegan las bombas. Claro. Sí, pero es real. O sea, ahora, viste, la verdad que, bueno, estamos en una situación complicada. Bueno, volviendo a la materia, porque un poco, estábamos analizando lo que era la semántica, estábamos posicionados en una de las teorías, que es la teoría nominalista o convencionalista. Vimos un poco el tema de la distinción entre nombres propios y palabras de clase, que es esto de la denotación y de la designación. Y yo había comentado algo de definir, de características. Bueno, ¿qué es definir? Definir es expresar el significado de un término. Simple. Y cuando nosotros definimos, sobre todo cuando definimos tal vez a una palabra de clase, obviamente diríamos, elaborar una palabra de clase, tenemos previamente que hacer una clasificación, tenemos que, diríamos, englobar una porción de la realidad y tenemos que determinar qué características tiene que tener esa realidad para poder ser denominadas planeta, ciudad, gato o lo que fuese. Esas características que yo tomo como importantes para definir son aquellas características definitorias. Las características definitorias son aquellas características que la persona que define considera necesarias para poder definirlas. O sea, el que decide cuáles son las características definitorias es el que elabora el concepto y clasifica. Las características que tiene el objeto y que resultan para el que define irrelevantes para clasificarlo, para denominarlo, se llaman características concomitantes. O sea, las definitorias son las que sí o sí tiene que tener para poder ser denominado de una manera, y el que decide es el que define, el que clasifica. Es el hombre. Las características que puede tener también el objeto que no me interesan para la definición se llaman concomitantes, que pueden ser contingentes o pueden ser universales. ¿Qué quiere decir esto? El objeto puede tener características que para mí son irrelevantes y que además son contingentes, que algunos objetos la tienen y otros no. Por ejemplo, un determinado color de ojos.
para definir, qué sé yo, al hombre. Entonces, a mí no me interesa el color de ojos ni la piel, yo tomo en cuenta otras características, pero indudablemente dentro de las características concomitantes para definir al hombre está el color de ojos, y el color de ojos varía de persona a persona, o sea que es contingente. Ahora sí, el color específicamente. Ahora, lo que es universal es que todos los hombres tienen ojos, tienen determinadas... Eso son características universales. Que todos tienen que tienen piel, pero el color de la piel es algo irrelevante. ¿Entienden? Entonces, ¿cuándo defino? Yo tengo características de objetos que son definitorias, que son las que me interesan a mí, que pueden cambiar, que pueden cambiar. Porque, por ejemplo, yo puedo decir hombre, no sé, libre. Y en la época de la esclavitud, de repente, un determinado color de piel hacía que una persona no pudiera ser libre. Más antiguamente, una persona era esclavo cuando, como que fuese un hombre, era perteneciente a un pueblo vencido. O sea, características que tenemos. Para determinar que los habitantes originarios de América podían ser considerados hombres, fue necesario una encíclica. ¿Sabían? O sea, fue necesario una decisión de la Iglesia Católica en donde dijera y afirmara que las personas habitantes de América tenían alma. Sí, ¿sabías? Sí. Porque la Iglesia Católica consideraba que una persona era un hombre cuando tenía un alma. Entonces, fue necesario una resolución. Porque recuerdan ustedes que los primeros habitantes, los primeros europeos que por lo menos tenemos conocimiento, que llegan a América son los españoles, la corona obviamente española, que eran los reyes católicos, y que obviamente lo primero que impusieron fue la religión católica en las tierras de América. Lo primero que hicieron. Disculpen, más que nada por la garganta. Bien, entonces, recuerden, las características de un objeto son definitorias o concomitantes y determina, quien define cuáles son las características que para él van a ser principales o definitorias y cuáles el objeto puede tener, pero para él son absolutamente irrelevantes para ubicar a un determinado objeto en una determinada palabra de clase. Yo le dije además que definir es expresar el significado de un determinado término. Hay diferentes clasificaciones de definiciones. Digamos, las más tradicionales es las definiciones verbales o ostensivas. O sea, la definición verbal es aquella que se realiza utilizando el habla, utilizando el lenguaje. En cambio, la definición ostensiva es aquella que generalmente va acompañada de un ejemplo que se realiza con un movimiento, además con una señalizable ostensivamente, que es la que generalmente las madres y los padres utilizan para comenzar a enseñarles el lenguaje a sus hijos. O sea, generalmente si es una mesa, que es el televisor, se lo señalás para que él vaya aprendiendo el lenguaje. Esto es diríamos, la definición que da sobre verbales y ostensivas Nino, porque en realidad en el libro de Guibur, cuando habla de distinciones entre verbales y ostensivas, también habla de ejemplos, pero dice que la ostensiva es dar ejemplos para que uno pueda captar el significado del término, pero ese ejemplo lo puede estar dando no solamente acompañado de un movimiento, sino también verbalmente. Decir, por ejemplo, papel, la hoja de un libro, pero lo estás diciendo. Entonces hay
Por eso él dice que a veces las ostensivas también son aquellas que se acompañan de movimientos, es una distinción. Pero para que no se confundan, verbales ostensivas. Verbales, las que utilizamos en lenguaje, ostensivas, las que tratamos de hacer comprender el significado de algo con un ejemplo que va acompañado de un movimiento para señalar el objeto a los fines de poder lograr que la persona capte el significado de algo. Los conceptos simples generalmente se pueden definir solamente de manera ostensiva. Por ejemplo, ¿vieron que estábamos hablando a través de los colores? Que son conceptos simples. Yo solamente puedo definir el color amarillo mostrando algo amarillo. No tengo otra opción. ¿No? Bien. También hay definiciones denotativas y definiciones designativas. En las definiciones denotativas, por ejemplo, si me dicen planeta, doy en la definición nombrando objetos que entren dentro de esa definición. Por ejemplo, planeta, Mercurio, Marte, la Tierra. En cambio, si yo doy una definición designativa y estoy hablando de planeta, voy a decir cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella. También hay definiciones descriptivas y definiciones estipulativas. Definiciones descriptivas y definiciones estipulativas. Las descriptivas son las que simplemente informan cuál es el significado que en una determinada comunidad lingüística se le da a un término. Son las que encontramos generalmente en el diccionario. En cambio, las definiciones estipulativas son aquellas definiciones que son impuestas. No, yo no estoy diciendo, no sé, el significado del término planeta de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española y tal. Sino estoy diciendo, derecho se define como... No, estoy diciendo, por ejemplo, como derecho, vamos a ver después que es un término que adolece de vaguedad, de ambigüedad y de carga emotiva. Yo puedo decirles, miren chicos, en esta clase, cuando yo hable de derecho, voy a estar hablando de derecho objetivo, de normas jurídicas, de un sistema jurídico. Yo estoy estipulando un determinado significado que yo voy a utilizar. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, cuando hable de nacionalidad o de ciudadanía, los estoy utilizando como términos equivalentes. Cuando en realidad algunos autores hacen distinción entre la nacionalidad y la ciudadanía. Entonces yo estipulo un determinado significado, lo impongo. Acuerdo. Bien. También, dentro de la semántica, ya que estamos analizando el tema del significado, nos encontramos con defectos que tienen los lenguajes naturales. Estos defectos nosotros podemos englobarlos en dos grandes grupos, independientemente de que también tenemos una textura abierta, que son la ambigüedad y la vaguedad. Después, esto lo vamos a analizar mucho más detenidamente en interpretación. Pero concretamente, la ambigüedad, como nosotros en realidad necesitamos, como para poder tener una buena comunicación, no tener una cantidad exagerada de términos dentro de un determinado lenguaje, por cuestiones de economía, muchas veces sucede que un término tenga varios significados. La ambigüedad es la polisemia o el tema de los varios significados que puede tener un término. Por ejemplo, vela. Vela puede ser la vela de un barco, puede ser la vela que utilizamos para alumbrarnos cuando hay un corte de luz. Banco,
el banco puede ser Banco de la Plaza, un banco que utilizamos para presentarnos, o la entidad crediticia. Generalmente el tema de la ambigüedad se soluciona con el contexto. Porque nosotros, de acuerdo al contexto en el cual estemos utilizando el término, nos vamos a dar cuenta de a cuál de los significados nos estamos refiriendo. Pero también hay una ambigüedad no solamente semántica, que es cuando tenemos un término que tiene varios significados, sino que también podemos tener una ambigüedad sintáctica, que es cuando una frase, por la utilización generalmente de las conectivas y u o, puede suceder que puede tener, de acuerdo a si la consideramos incluyente o excluyente, más de un significado. Les voy a leer un ejemplo jurídico que trae, para que entiendan el tema de la ambigüedad sintáctica, que trae Nino. Esperan 2 minutitos que lo busco, así para que les quede claro el concepto de ambigüedad sintáctica. O sea, también tenemos varios significados, pero la ambigüedad no se da por un término específico, sino por la redacción sintáctica de la oración. ¿Me entienden? Eso. Este es el que más me gusta, me parece más claro. El artículo 184, inciso 5 del Código Penal, antes de la reforma de la ley 21.338, agravaba el delito de daño cuando se daban estas circunstancias. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público. ¿Cuál es la ambigüedad que podría surgir acá? ¿Cuáles son las dos interpretaciones? Se había planteado si el tema de uso público era aplicado a todos, archivos, registros, bibliotecas, museos, puentes, caminos, paseos, o si solamente el uso público se agravaba cuando era referido a puentes, caminos, paseos. O sea, lo que se discutía es si esa O hacía que quedaran excluidos del uso público la enunciación de los bienes que estaban con anterioridad a la O. ¿Me entienden? ¿Me queda claro? O sea, si tenían que ser todos de uso público para que se agravase el delito de daño, o solo tenían que ser de uso público los, los bienes que se encontraban con posterioridad a la O, o sea, los puentes, caminos, paseos u otros bienes. Esto es un ejemplo de ambigüedad sintáctica. O sea, de acuerdo a cómo está redactado, o sea, la ambigüedad, o sea, los varios interpretaciones o significados, surgen no por un término específico que tenga varios significados, sino por la manera en que se redactó sintácticamente la oración, la frase, la norma, lo que fuese. ¿Sí? Bien. La vaguedad es otro defecto, que es la falta de precisión. O sea, nosotros tenemos, cuando tenemos un problema de vaguedad, situaciones en las cuales no tenemos dudas de que el término se aplica, pero situaciones en las cuales comenzamos a entrar en una zona de imprecisión sobre si se aplica o no. Por ejemplo, término libro. El término libro es un término que adolece de vaguedad. Porque nosotros nos podemos preguntar, para que sea considerado un libro, si tiene que tener determinada cantidad de páginas, o si tiene que estar encuadernado, o si tiene que estar impreso o puede ser escrito a mano. Entonces, estas son, o sea, nosotros no vamos a tener dudas respecto a libros que vamos a saber que son libros, pero se nos puede llegar a plantear dudas respecto a libros que tienen muy poca cantidad de páginas, o que de repente no están encuadernados, o si es un folleto, o si es un... Ahí entramos en lo que es la zona de vaguedad o imprecisión.
También se da muchísimo cuando nosotros tenemos características que están relacionadas con cantidades, con medidas. Por ejemplo, y no quiero que se rían, porque estoy viviendo un momento complicado en mi vida. No quiero que se rían. El problema está, nosotros tenemos dudas con la persona flaca y con las personas gordas. Pero estamos en situaciones en las cuales ¿estoy flaca o estoy rellenita? En esa situación de... Y ahí entramos en un tema... O sea, no hay dudas de que uno está flaco. No hay dudas de que uno realmente está serio de peso, obeso. Pero estamos en esas situaciones intermedias en las que no sabemos de qué lado estamos. Por ejemplo, no hay dudas que soy petiza. No hay duda de su petiza, 1,5 metros, me decía mi ex marido, así que no hay duda. Pero una mujer en nuestra sociedad, en Argentina, con 1,62 m, 63, 1,60 m, es baja, tiene una altura promedio, es alta, entonces cuando se dan situaciones, ahí no tenemos dudas cuando alguien es alto, mi cuñada es alta, mide 1,75 m, mi sobrino mide 1,99 m, es alto, pero yo estoy en esta situación, yo soy baja, petiza, pero estamos, cuando comenzamos a irnos para cualquiera de los extremos, entramos en la zona de imprecisión o de vaguedad. A mí me gusta el ejemplo que usted da siempre sobre los pelados, sobre cuántos pelos tiene que tener alguien para ser considerado pelado. Pelado. Después tenemos términos, por ejemplo, sumamente imprecisos, emoción violenta. Cuando una persona no está en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones. Son temas que, o sea, términos jurídicos. Ahora, lo que dicen es que, obviamente, si el Estado quiere cobrarle multa a los calvos, seguro que van a determinar cuántos pelos tiene que tener alguien para ser calvo o no ser calvo. Eso seguro. También lo que hace el derecho es, para precisar los términos y solucionar los problemas de ambigüedad o de vaguedad, es definir y precisar. En los temas de imprecisión lo que va a hacer es precisar específicamente. Por ejemplo, capacidad. ¿Cuándo una persona es capaz? Un tema. Entonces, ¿qué hace el ordenamiento jurídico? Una persona es capaz a partir de los 18 años. Puede firmar, comprar, vender, puede decidir por sí mismo. Con 17 años, 11 meses y 29 días, no puede hacer nada. O sea, precisa. No, pero también que tenga el grado de madurez. No, al derecho no le importa. No. Vos tenés 18 años, vos sos capaz. Pero, a ver, una consulta. Sí, sí. Se metió con los pelados. Ya que se metió con los pelados. vos te quedaste con los pelados. Había que definir dónde falta el cabello. En mi caso personal, si no falta acá, está acá. No, te lo va a precisar, ¿eh? El Estado, si te quiere cobrar un impuesto, quédate tranquilo. Ambigüedad. No. Con ambigüedad lo mismo. Con ambigüedad exactamente lo mismo. Lo que va a realizar... Recuerden ustedes que a nosotros lo que nos interesa es el lenguaje científico. Bien. Y el lenguaje científico... Espera, y ya voy con vos. El lenguaje científico es lenguaje natural, con términos técnicos. O sea, es un lenguaje artificial técnico. En realidad, la base es el lenguaje natural, pero lo que hacemos es tratar de utilizar términos sumamente precisos, bien definidos, y además tener redacciones también claras y precisas para poder evitar los problemas de ambigüedad y de vaguedad. Todo el lenguaje científico, incluido también las técnicas legislativas de redacción de normas, o el lenguaje que utilizan descriptivo los dogmáticos, los que investigan los sistemas jurídicos, los que los analizan, los que los estudian, van a ser un lenguaje que trata de utilizar términos lo más precisos posibles para poder transmitir correctamente sus conclusiones. Eso es así, o sea, estamos dentro de un lenguaje técnico. Estos son lenguajes naturales. Tienen estos problemas, obviamente. El lenguaje
técnico, que es un lenguaje natural con términos técnicos, trata a través de pulir el lenguaje, tratar de solucionar estos problemas. Y cuando realmente la precisión tiene que ser absoluta, nos vamos a los lenguajes formales, en donde sacamos el significado y nos movemos con lenguajes formales que se mueven dentro del ámbito de la sintaxis. ¿Qué me querías preguntar? No, a ver, como él trajo por ejemplo, usted también el tema de los pelados, me puse a pensar en el caso de ellos, ¿qué pasaría con el antónimo, con la gente de pelo largo? ¿Cuánto es el determinante para decir que esta persona tiene pelo largo? ¿Qué son? ¿15 centímetros de pelo para abajo? Sí, exactamente. Fíjate vos que nosotros en una época de nuestra sociedad... lo que pasa en Corea ahora también, usted puede tener... tenéis para elegir 9 cortes de pelo nada más. Sí, bueno, lo que pasaba en la época de lo que fue el gobierno militar, donde agarraban y te cortaban el pelo, te pelaban, se llevaban a la policía y no podías andar con el pelo largo porque era subversivo. Hemos vivido. Sí, obviamente, te van a determinar y te van a precisar. Cuanto más se legisla y se precisa, bueno, también tenemos situaciones más. Pero, volviendo un poco, vos me habías dicho el tema de la madurez. No, el derecho lo presume. No, y no en todo igual, en algunas cosas. Por ejemplo, estaba diciendo que la mayoría de edad, pero para ciertas cosas, por ejemplo, los 16 uno también se puede emancipar, no es necesario tener 18 para... No, ahora ya no. Porque como se bajó a los 18, ya no puedes emanciparte a los 16. ¿Tampoco? ¿Teniendo algún...? No, porque estoy hablando con una escribana porque tenemos un problema en una sucesión en la cual tenemos una menor. Porque hay chicos y cada vez que querés decidir cualquier cosa o vender todo, tenés que tener el dictamen favorable de la asesoría. Entonces digo, si la emancipamos a los 16, me dicen, no, Mónica, desde que se bajó la edad, porque antes era a los 21, se bajó a los 18, ahora no te puedes emancipar a los 16. Me acabo de enterar ahora, pero me acabo de enterar, te digo así, porque estábamos con ese tema, porque la chiquita tiene 15, digo, bueno, aguantemos un año y después la emancipamos, ¿viste? Porque es un trastorno hacer cualquier movimiento cuando tenés una menor edad. Y además te digo, independientemente del tema de la ley de salud mental, que vos me estás hablando ahora del tema, el nuevo Código Civil y Comercial presume que todo el mundo es capaz. Y tenemos serios problemas respecto al tema de la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque si vos tenés una persona que tiene un problema de falta de capacidad mental, porque está con una enfermedad o tiene un problema de adicción que le afecta, diríamos, su comprensión, o sea, su discernimiento, su voluntad, el problema que se plantea es que si vos querés internarlo, querés someterlo a un tratamiento, si la persona se niega, vos, la autonomía de la voluntad, pero vos hablas de la autonomía de la voluntad de una persona que en realidad tiene una voluntad viciada. Es lo que pasó con Maradona, por ejemplo, que ahora están procesados, por lo que pasó con Maradona, que era incapaz, pero en realidad no estaba considerado incapaz legalmente. No, pero es que es muy difícil declarar a alguien incapaz. Sí. Ahora, es terrible, vos no sabés las situaciones de las familias que tienen a una persona, sobre todo con las adicciones, que se encuentran realmente desprotegidos, porque no pueden proteger a su familiar y tampoco, por ejemplo, según la ley de salud mental, creo que, no sé si este año o el año pasado, ya no puede haber institutos neuropsiquiátricos. Tienen que cerrar todos. Por un tema de integración. Entonces, la persona que tiene un problema psiquiátrico tiene que ir a un hospital o una clínica común, porque tiene que estar integrado. Entonces yo hablo con médicos y me dicen, ¿vos te imaginas? Yo tengo un psicótico. Yo no puedo tener, o sea, lo tengo que tener en un lugar especial para que no solamente no se lastime a sí mismo, sino que no lastime a otro. ¿Cómo haces? Tenemos un problema
importante. En estos momentos, el Código Civil y Comercial considera que todos somos capaces, a partir de 18 años. Sí. Mucha gente mentalmente incapaz, están todos viviendo en la calle. Sí. Sobre todo en San Francisco, en Los Ángeles y San Francisco. Sí. Porque nadie termina en situaciones de custodia y las políticas públicas están destinadas a que esas personas permanezcan en la calle como en casa. Sí. Y atacan a las personas reiteradamente, hay muchos problemas de violencia, pero ninguno toma ninguna decisión porque parece que es como demasiado represiva. Sí, exactamente. Miren, yo tengo... Se entiende el problema también aquí. El tema, por ejemplo, yo tengo muy cercano el tema de la gente conocida que tienen a uno de los hijos con un problema de adicción importante y está en situación de calle. Desapareció, no saben dónde está. Y no lo pueden buscar y cuando lo encuentran lo quieren y no, se niega y vuelve a la calle. Bueno, la madre está desesperada, el padre está con una angustia que no saben qué hacer y, bueno, ahora lograron, después de esto, que ordene la internación. Pero no saben dónde está, desapareció. ¿Cómo se llama? ¿Jesús el chico? ¿El chico se llama Jesús? No puedo decir. Pero está en situación de calle. No se llama Jesús. Pero está en situación de calle. Y no sé si lo habrán encontrado. Estaban ahora con averiguación de paradero. Pero ya tarde. Lo publicaron, profe. Lo publicaron. Y no entiendo. Que lo publicaron, creo. Ahora está con averiguación de paradero. Están tratando de ver si lo pueden ubicar porque... Pero es una situación complicada, el tema de lo que es, bueno, la capacidad. Bueno, entonces, estábamos dando ejemplos de lo que es vaguedad, de lo que es ambigüedad. También, en general, se afirma que todas las palabras o todo lenguaje sufre de una vaguedad potencial o textura abierta. ¿Por qué? Esto está muy relacionado porque nosotros cuando definimos, sobre todo palabras de clase, las definimos teniendo en cuenta características positivas que tiene que tener y a las que nosotros consideramos definitorias. Pero no definimos diciendo, este objeto tiene que tener estas características y no tiene que tener estas. Sino definimos por características que tiene que tener. Entonces suele suceder que algunas características que comienzan a aparecer sobre todo con los avances de la ciencia en ese objeto, hagan que en un momento nosotros dudemos que ese objeto entre en esa palabra de clase. No porque no tenga todas las características que exige la definición de esa palabra, sino porque de repente comienzan a aparecer características que nos hacen entrar en una zona de imprecisión para saber si la podemos incluir o no. Por ejemplo, no sé, llamar automóvil a un auto que si le cambiamos la aerodinámica salga volando. Por ejemplo, perfectamente puede suceder. Es un auto, tiene 4 ruedas, funciona exactamente igual, pero de repente, si le cambio simplemente con un botón la aerodinámica, vuela. ¿Es un auto? ¿Es un avión? Es Batman, supermercado. Entonces, esto está muy relacionado con el tema de los avances de la ciencia, con el tema de si es una computadora de cosas, si ya es una notebook, si es una netbook, si es ¿cómo se llama? Entonces, los avances de la ciencia son tantos y además cada vez más veloces que comenzamos, todas las palabras terminan teniendo, estaba fijándome la hora para ver cómo andamos, porque quiero terminar con la pragmática, así por lo menos ya mañana alargamos bien con el libro de Cater, que hace que tengan esta vaguedad potencial, sufran de esta vaguedad potencial. O sea, palabras que son perfectamente claras y que de repente, por las características del objeto a la cual hacen referencia, que se va modificando, se convierten en términos que pasan a ser imprecisos. Bueno, y pasamos ahora a la pragmática.
Bien, la pragmática en realidad analiza los usos y funciones del lenguaje. Como ya les dije, la pragmática se ocupa de la relación entre los símbolos con los usuarios. La pragmática en un momento era, digamos, una de las partes de la lingüística y de la semiótica que tal vez menos análisis, digamos, científico, desarrollo científico tenía. Pero a partir sobre todo de Habermas y de otros estudiosos, vemos que va cobrando cada vez un mayor desarrollo y se convierte prácticamente dentro de lo que es la parte de lingüística como en una investigación prácticamente autónoma. Los usos y funciones del lenguaje, la clasificación clásica, tradicional, habla de 4 diferentes usos que nosotros le podemos dar. Es el uso descriptivo, esta es una clasificación, tal vez la tradicional, después vamos a ir viendo bien. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje en forma descriptiva, lo que estamos haciendo es informando sobre un sector de la realidad. Las oraciones que tienen esta función descriptiva decimos que su contenido, su significado es una proposición. En realidad, la proposición es el contenido, significado de una oración gramaticalmente descriptiva. Y este tipo de uso del lenguaje es susceptible de verdad o de falsedad. Porque yo puedo estar dando una información que, verificada con la realidad, sea falsa. O puedo dar una información que sea verdadera. Este es el lenguaje que utilizan los científicos y que también utilizan los dogmáticos del derecho, los científicos del derecho. Ellos utilizan el lenguaje descriptivo para informar sobre un determinado sistema jurídico, sobre su contenido, sobre sus características. Y es uno de los usos con los cuales vamos a trabajar principalmente en teoría del derecho. Otro de los usos del lenguaje es el uso directivo. ¿Cuál es la función o el objetivo que nosotros perseguimos con el uso directivo? El objetivo es influir en la conducta de otra persona. Y el uso directivo admite diferentes intensidades. Porque yo puedo influir en la conducta, o puedo intentar influir en la conducta de otra persona con un ruego, con una súplica, con un por favor. ¿Me alcanzás un vaso de agua, por favor? ¿Me podés cerrar la puerta, por favor? Es un ruego, es un... Por favor, no me mates.
cuando se está sufriendo un salto, un robo. Pero, ¿cómo? Del otro lado podría estar, esto vendría siendo como la mínima intensidad de tratar de cambiar el comportamiento de incluir una conducta de otro mediante un juego, pero del otro lado podría estar también, otro extremo, mayor intensidad puede estar una amenaza. Exactamente. La mayor intensidad en lo que son las directivas son las órdenes, son las amenazas, son las prescripciones. Nosotros, dentro del sistema jurídico, hay una concepción que dice que para poder determinar si nos encontramos ante una norma o no, tenemos que ver cuál es el uso, la función de esa norma. Si esa norma, o sea, si esa oración, el uso que le damos pragmático es el de una directiva, el de una prescripción, allí estamos ante una norma jurídica. El uso más fuerte, porque en la prescripción, en la orden o en la amenaza, generalmente va acompañada de sufrir un perjuicio o un daño en caso que no se cumpla, o también está acompañada muchas veces no por la amenaza de una sanción, sino por la fuerza que tiene la autoridad. O sea, en la orden, en la prescripción, hay una relación entre el sujeto de la cual emana la prescripción y la persona a la cual es destinada de superioridad. Entonces, este es el grado más intenso de lo que es una directiva. O sea, el más suave es un ruego, una súplica. El más intenso, el más fuerte son las órdenes, las amenazas, las prescripciones. Este es el otro uso sobre el cual vamos a trabajar. El uso descriptivo y el uso directivo, concretamente el más intenso, que es la prescripción. El uso expresivo es cuando nosotros tenemos como intención expresar un sentimiento, o sea, estamos dentro del campo de los sentimientos, de las emociones. Pero el uso expresivo tiene diferentes, digamos, caracterizaciones, porque el uso expresivo puede ser simplemente cuando te agarraste el dedo con la puerta, te golpeaste contra la pared, te tropezaste y te caíste y de repente tienes una expresión de dolor o alguna expresión hacia vos mismo de estúpido, pero que esa expresión no está dirigida a nadie, simplemente a desahogar un sentimiento. Pero también el uso expresivo puede estar dirigido hacia otra persona en forma descriptiva. Por ejemplo, escribo un poema y describo una situación de emoción, de sentimientos, pero también lo puedo utilizar en forma directiva. Cuando yo, expresando algo, lo que intento es influir en la conducta de otra persona. Cuando le expreso un sentimiento, cuando tratando de producir en la otra persona algo. Entonces, el uso expresivo tiene diferentes facetas y también puede ser utilizado en las tres instancias. El poeta que está escribiendo, de repente está escribiendo y hasta que alguien no lo lee, obviamente está expresando, digamos, un sentimiento que cuando alguien lo lea va a ser transmitido y también puede, a través de ese sentimiento, ese poeta lograr influenciar en la conducta de la persona que lee su obra, su escrito. El uso operativo es cuando con el lenguaje
lenguaje, simplemente utilizando el lenguaje, operamos un cambio en la realidad. Yo te bautizo. Quedó bautizado el chiquito. Los declaro unidos en matrimonio. Ya está. Están casados. O sea, simplemente las palabras, la sola pronunciación de saludar. Yo saludo y la persona queda saludada. Es un uso operativo. ¿Qué tal? Buen día. Saludé. Quedó saludado. O sea, por pronunciar determinadas palabras ya superé un cambio. Antes yo entré, no saludé. Cuando no, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Ya están, todos saludados. Operé un cambio. Y también hay usos mixtos del lenguaje. Y el uso mixto más común es el uso descriptivo mezclado con el uso emotivo. Yo puedo decir exactamente lo mismo con una carga emotiva favorable, con una carga emotiva desfavorable o de manera neutra. Por ejemplo, yo, sí. Con el emotivo te querés referir al expresivo. El expresivo. Yo puedo decir, por ejemplo, yo soy firme, vos sos obstinada, él es un tonto cabeza dura. Dije lo mismo, pero diferentes cargas emotivas. Yo puedo, qué sé yo, por ejemplo, decir, yo lo he reconsiderado, él cambió de opinión, vos faltaste tu palabra. Dije lo mismo. O sea, y, sí. No, con una carga, vos podés decir algo en forma neutra, describiendo, o podés a esa descripción darle una carga emotiva, que puede ser favorable o desfavorable. Hay términos que por sí solos tienen una carga emotiva favorable o desfavorable. Por ejemplo, vos decís justicia, vos decís derecho, vos decís democracia, tienen carga favorable. Vos decís dictadura, vos decís fascismo. Estás describiendo un régimen político, pero decir fascismo, vamos. O sea, hay términos que, y obviamente nuestros amigos, los políticos, son unos extraordinarios, todos hablan bien, y hablan con un lenguaje, y te terminan convenciendo. Vos escuchás algo que te dice A y te convenció. Escuchás al otro que te dijo exactamente Z de una buena, y te, no, pero tienes razón él. O sea, diríamos el manejo ideológico tendencioso del discurso. O sea, es lo primero que aprenden a manejar. Convencer, que a vos te gusta eso de convencer. Si alguien me preguntaba... La culpa la tienen los sofistas. ¿Eh? La culpa la tienen los sofistas. Sí, gracias. ¿Eh? ¿Alguna pregunta por ahí? En el caso del político, más allá del descriptivo, lo que usa mucho es el expresivo. Perdóname, chiquitito. Que así me voy acercando, pero ya voy con él. Igual, con las dos vacunas está aquí en tu vigor y de enero, como yo lo todo el mundo. Mírate. Pero sí, en el caso del político, la representación es una parte también del expresivo. A lo largo de una sesión o un énfasis, logran organizarse de determinada manera. Pero la mayoría son expresivos en sus condiciones. sí, se escribe. Claro, pero a veces últimamente no, si yo hubiese aprobado el acuerdo, pero por esa partidaria, algo diríamos, en general, el buen político nosotros tenemos una base. Hay algo que realmente La mayoría de la humanidad y la estamos en una situación.
estamos en una situación, por eso yo insisto tanto con mover palabras, insistimos tanto con el tema de manejar el lenguaje bien. Porque a veces cuanto más rico sea tu lenguaje, más desarrollo y capacidad tenés. Claro, pero además tenés más armas para poder manejarte en la vida, digamos, superarte. O sea, si vos tenés un negocio pobre y estás casi por ganar, estás en una marginalidad total. Que a veces, ya no me entiende, pero bueno, hay situaciones que la verdad que ceden. Yo me pongo a ver y estamos en una situación social terrible. Porque vos ves que realmente, perdón, es lo que voy a decir, pero nuestros políticos han reducido a la mitad de la población prácticamente en situaciones terribles. Sinceramente. Y no estoy hablando por qué. No, en general. O sea, porque a esto no llegamos por un partido político. Llegamos por un par de años. No es por un par de años. Pero realmente, sinceramente, hemos sacado la dignidad, y han sacado la dignidad a la gente, las ganas de superarse, las ganas de ser independiente y las ganas de poder decidir lo que quiera. Pero ahí está. Bueno, con esto terminamos hoy. Mañana ya vamos a empezar a adentrarnos concretamente en el contenido de que también es contenido, porque lo vamos a preguntar, para nosotros es importante, relevante que tengan esos conceptos básicos más o menos claros. Sí. No sé bien, a mí me fijo, no sé si es no sé, depende del día, por eso yo les recomiendo mejor asistir a las clases, verlas que a en caso de que no consultar. Deberían buscarlo. Un grupo de Ahora te paso todo. O sea, háblenme por teléfono y Lucía Canales. No sé si está ahí, me parece que no está. ¿Por el nombre? Sí, terminan. Si terminan 5987 soy una de las administradoras. 5987. No es fácil la materia, pero bueno. Bueno chicos, sí, está acá en el programa que en cada espacio está, digamos, la fecha de las entregas de cada cosa, qué temas se dan en cada clase, qué temas se van a dar en cada clase. En lo que me pasaste la foto hoy, en el grupo de los amplios de esta clase. Sí, está En ese grupo, en el WhatsApp. Pero que mañana la clase no puede ser. Acá no dice nada. No es el derecho político para el Zoom. La acción de derecho político. Claro. ¿Esta mañana es acá presencial? Sí, presencial. Bueno, yo soy licenciado en el TEC, por primera vez en el grupo. Y gracias por la información que me pasaste. Yo tengo un inconveniente con derecho político, ¿cómo puedo decir que no está en una clase virtual? ¿A dónde voy para que, por lo menos tener el link de la clase de mañana? Los chicos de centro regional se van a poder hacer mejor, no sé si los tenés en Facebook o Instagram, tenés Facebook o Instagram. Bueno, háblame de clase y de paso si no digamos Facebook o Instagram para que les escribas a ellos que van a poder asesorarte. Incorporarme en WhatsApp esa materia. Sí, no, el WhatsApp sí, el WhatsApp sí. Puedes preguntar en el WhatsApp de ellos. Yo metía al Facebook a un link ahí. No me acuerdo cuál link era. Y el cronograma te manda termina 8984 también. Ahí tenés, bueno, acá tenés enlaces de grupo, a Facebook, bueno, está la conversación de
Extension y me dio como que era un error que no estaba mal. Porque de hecho político, de hecho normativo, y por eso digo, mañana tenemos justo ese y no tenemos Bueno, preguntarles a los chicos de excepciones por qué con derecho jurídico no sé. Y si, bueno, si no te responden mañana, avísame de vuelta y veo si me puedo comunicar con la mayor de alumno o algo, a ver si puedo pasarles tu número. Sí, que son los martes, jueves y viernes presenciales. Yo los martes, por ejemplo, no puedo ir. Claro, En realidad, uno cuando hace no es simple. no, o sea, a presenciales, a la clase no tenés que hacer falta. Pero bueno, sí, digamos más que nada los libros de Luis Rodríguez. Sí, que además, sea claro, pero que además, no sé, Claro, en realidad o sea, no son no, libros. nada, Aparte digo, o sea, yo empiezo de sí, esa no, claro, tenés, digamos, comunidad, digamos, a ver, explicando porque a veces está dando discusión, ¿entendés? en realidad para trabajos prácticos que somos a nivel guardar cátedra, el doctor Rodríguez también para las clases, digamos, y lo que queremos es, en realidad, lo que lograr es que la gente haciendo una introducción tema, que también, digamos, en PDF, cosa no tener que imprimir. O sea, ahora hay un análisis otro que pueda que de curso que es autónomo, ¿no? Realmente uno y después para, digamos, para proyectos trabajos prácticos, esas cosas, dar más. pero mañana sí. Mañana seguimos con este tema. Sí, perfecto. mañana ya empezamos completamente con en realidad sería la cátedra, el libro de la materia. Nos vemos Sí, pronto. para entender más simple, más fácil de entender. No, ninguna de las dos. Digamos, con el No, de la presentación de el titular se le va a decir. pero además comencé hablando un poco de lenguaje. O sea, comencé a desarrollar un poco. Sí, pero no me aparece la pantalla de la vida ni algo más que al sujeto. porque no me apareció, yo digo, No, no pasa. está en la camiseta o la O pedirle un juego. O sea, ¿te acuerdas de la parte psicológica para poder en realidad, cuando estamos trabajando sobre esta la verdad no sé si puse de tener grabación. No, no había puesto. nosotros